como mencionó, mi nombre es María Paula Pech y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre escribir en la universidad, un poco qué es lo que implica en términos generales y cómo podemos gestionar el proceso de escritura con esto. Entonces, para arrancar, lo primero que me gustaría saber y que me gustaría que reflexionemos un poco, porque por supuesto que todas las personas que estamos acá en algún momento hemos escrito y en algún momento hemos escrito en ámbitos académicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar reflexionar sobre eso. ¿Con qué ideas venimos a esta clase acerca de la escritura académica? Seguramente alguna vez han usado Mentimeter, si no, es un generador de nubes de palabras. Si ustedes pueden copiar ese código QR, los va a llevar a ese lugar, donde vamos a ver ahí cómo se va a ir generando esta nube de palabras. Tiene que terminar esa frase. Escribir en la universidad es cómo, ¿sí? Sean lo más honestos que puedan dentro de lo posible para ver cómo estamos con este tema. Ahí vamos viendo algunas respuestas. Es como una responsabilidad en sí, ¿no? Es parte del proceso universitario, tenemos que escribir, ¿no? Se siente ahí en la responsabilidad un poco de obligación. Difícil y comprometedor. Perfecto. La idea de la dificultad la vamos a ver durante toda la clase. Diversidad, buenísimo. Diversidad también lo vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Es como una aventura, bueno, ojalá que sea una aventura buena. ¿Qué tenemos? Es como extensión. Mira qué interesante. Nuevo desafío. Formativo, perfecto. Eso también lo vamos a hablar. Muy complicado, sí. Vamos a intentar dar estrategias para que sea menos complicado. Bueno, entonces arrancamos con estas ideas, ¿no? Con una idea de la escritura como objetivo, de la escritura como desafío, parte de la formación, parte del aprendizaje, que lleva una serie de dificultades, ¿no? Algo estratégico que hay ahí atrás. Al mismo tiempo como un viaje, una aventura, hay algo que en el fondo nos puede llegar a motivar a la escritura. Entonces, la clase la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a dar un panorama sobre qué es lo que comprende la escritura. Porque a veces lo que nos pasa, si bien la escritura la tenemos en todos los aspectos de nuestra vida, muchas veces tenemos una visión bastante acotada de lo que implica escribir. Entonces vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de la escritura y nos vamos a centrar, recién el profesor hablaba que escribir en la universidad no es lo mismo que escribir una carta de amor o escribir en el diario, ¿no? Vamos a hablar entonces del espacio que nos compete, que es la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que implica escribir en educación superior, escribir en la universidad y qué desafíos y qué funciones tiene? Después ya nos vamos a ir a algunos aspectos más prácticos sobre la composición de textos académicos, qué es lo que se pone en juego cuando uno escribe y cómo va a influir eso en el producto final, qué estrategias podemos utilizar para gestionar nuestra propia escritura, qué perfiles del escritor existen, y esto en realidad vamos a ver que es un poco un juego como para reflexionar sobre cómo en general afrontamos el momento de la escritura. Y por último, 5 reglas y 5 tips para escribir textos académicos. ¿Sí? Vamos entonces. Y por supuesto, la intención de esto es que no quede todo en las ideas, en lo teórico, sino que ustedes, mientras vayan escuchando, vayan pensando en todos los escritos que han hecho, tanto para la escuela como para ahora para la universidad. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna anécdota, algo que quieran comentar, pueden levantar la mano y participar cuando quieran. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escritura? Vamos a hablar de 4 aspectos importantes de la escritura. Por un lado, como tecnologías, como práctica situada, como forma de pensamiento y como práctica multidimensional. Vamos con la primera. Yo les mencionaba recién que la escritura está en los diferentes aspectos de nuestra vida y tal es así que la vemos con un carácter ubicuo, es decir, la vemos presente en todos lados, desde que mandamos un mensaje, si tenemos que firmar un contrato de alquiler, siempre va a estar presente la escritura. Tanto que nos olvidamos de que es una tecnología, ¿no? De que en realidad la escritura fue una creación del hombre, una herramienta creada por el hombre con una finalidad.
Como tecnología es un sistema de marcas gráficas que representa las unidades de una lengua. Y fue creada hace miles de años por los sumerios, al menos son los primeros registros que tenemos, para establecer un sistema contable, ¿no?, de las mercancías que ellos tenían. El origen de la escritura entonces es bastante mundano, ¿no? Y también nos habla de los usos que le damos a la escritura. La escritura es una tecnología de tipo epistémica, nos permite construir el conocimiento, ya que, imagínense, si nos quedara todo en la oralidad, no podríamos ir más allá ni ir sumando ideas a lo que ya está hecho, ¿no? Y también es semiótica, sirve para comunicarnos en la sociedad. Bueno, ahí tienen una imagen de unos de estos primeros vestigios y primeras formas también de comunicación, de escritura. La escritura también tiene que ser entendida como una práctica situada. Y esto, vuelvo a retomar nuevamente lo que decía el profesor, y que también es muy importante, la idea de que en realidad uno no puede aprender a escribir, no puede saber escribir bien en general, ¿no? Quizás sí, si no es un superdotado, pero en general uno es bueno escribiendo según ciertas finalidades, ¿no? Hay múltiples escrituras. Entonces, el aprendizaje de la escritura va a tener que ver con competencias que tengan que ver con la situación. Por eso hablamos de competencias situadas. Que por supuesto que van a haber algunas competencias que podemos utilizar en diferentes contextos de escritura, ¿no?, que van a ser transferibles a diferentes contextos. Por eso yo les decía que después vamos a trabajar específicamente la escritura en la universidad, ya que no va a ser lo mismo saber escribir bien en la universidad que saber escribir bien un poema o saber escribir bien un fallo judicial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la escritura va a ser una participación en determinadas comunidades. Es decir, yo cuando escribo, yo me contacto, participo en cierta comunidad disciplinar, ¿no? Y voy a entonces dialogar de cierta manera con ciertos textos disciplinares, textos prototípicos o textos que yo tomo como referentes, y por supuesto con otras personas, porque cuando uno escribe para un otro. Hasta en las escrituras más íntimas, donde por ejemplo un diario, ¿no?, donde uno escribe para sí mismo, ¿sí? Pero siempre la escritura es en sí un diario. Luego tenemos a la escritura como forma de pensamiento, ¿no? La escritura tiene un impacto cognitivo y cultural, ya que permite nuevas formas de abstracción, de acumulación, de conservación, de demostración y de transmisión del conocimiento. Seguramente alguna vez les han recomendado poner en escrito lo que sienten, ¿no? Porque cuando uno escribe, como que las ideas se hacen más claras. El escribir nos habilita eso, y también, bueno, acá tienen, ¿no?, a Patricio Estrella, creo que, escribiendo su lista de tareas, ¿no? Y cómo muchas veces también nos ayuda la escritura a liberar cognitivamente la mente para poder utilizarla para otras cosas. Entonces, como les decía, la función de la escritura tiene una función epistémica, es decir, nos ayuda a construir el pensamiento, y también mnemónica, es decir, nos ayuda a recordar cosas que si no, de otra manera, no recordaríamos. Por último, la escritura, terminando acá con la naturaleza de la escritura, ¿no?, es una práctica multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Solemos pensar en la escritura según la caligrafía, según las normas ortográficas, según el formato que tiene, pero la escritura interviene de diferentes modalidades, no solo en esas. También tenemos las palabras que elegimos al momento de hablar, qué ideas subyacen en esas palabras que elegimos, en qué discurso yo me quiero enmarcar, si yo voy a utilizar imágenes, si voy a utilizar hipertextos, si voy a utilizar videos al momento de escribir, qué tecnología, si va a ser digital, si va a ser en papel, ¿sí?, según qué situación va a ser cómo voy a escribir, cuál es el impacto que tiene para mí a nivel psicológico lo que yo escribo. Yo me quiero enmarcar como una persona conocedora de esto, simplemente mi escritura yo la estoy haciendo para aprobar, para acreditar algo. Todos esos aspectos son aspectos que van a estar en juego en el momento de la escritura, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Vamos entonces a enfocarnos específicamente en la escritura que nos interesa hoy, que es la escritura en la educación superior o en la universidad, ¿sí?
Entonces, la escritura en educación superior se define como una tecnología semiótica compleja de construcción del conocimiento y de comunicación mediata que interviene en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de comunicación y evaluación, en instituciones tanto terciarias como universitarias. Vamos a encontrar la escritura en la universidad en todos los aspectos de la universidad, desde la creación del currículo que nosotros vamos a tener en la universidad, en todas las instancias, desde el ingreso, de la permanencia y el ingreso en la universidad, lo vamos a tener para las evaluaciones, para estudiar, lo vamos a tener en todas las diferentes etapas de la escritura, para la producción creativa, ¿sí? Y la escritura en la educación superior va a estar, como les decía, presente en todos los aspectos y va a tener diferentes funciones, ¿sí? Yo creo que estas funciones ustedes las reflexionen y que piensen cuál les parece que, si hay alguna que priorizamos más que otra, ¿sí? O si hay alguna que no la habían tenido en cuenta de las funciones que voy a mencionar ahora. La primera de las funciones de la escritura en educación superior es la función epistémica, es decir, escribimos para aprender. Como les decía, esto de a veces escribimos para poder despejar y poner tener una mejor idea de nuestros pensamientos, bueno, la escritura en la educación superior va a ser importante también para nosotros aprender. Cuando escribimos es cuando nos damos cuenta si sabemos o no sabemos algo, ¿sí? Entonces, los estudiantes aprenden y transforman los contenidos disciplinares y ejercitan e internalizan las competencias prácticas del ámbito cultural y profesional en el que se insertan. También, al mismo tiempo, al escribir, yo me voy apropiando de la manera de escribir y de comunicar que tiene la comunidad disciplinar a la que yo me quiero inscribir. No va a escribir de la misma manera un lingüista que un sociólogo o que un biólogo, ¿sí? Y eso yo lo voy a practicar y lo voy a apropiar escribiendo. Por otro lado, tiene una función retórica que está asociada a lo que veníamos diciendo antes. Escribimos para aprender y escribimos para comunicar por escrito. Y esa comunicación por escrito va a depender de la disciplina y del ámbito académico. Escribir para comunicar. La escritura en el mundo académico es esencial. Es la manera en la que yo puedo respaldar que cierta idea fue dicha, ¿sí? Es el medio elegido por preferencia para comunicar tanto ciencia como para comunicar las diferentes disciplinas. Entonces, es vital que nosotros tengamos conocimiento y tengamos habilidades para esto. Acá, por ejemplo, acá les puse, en especial para los estudiantes de la materia, una definición de monografía, ¿no? Ustedes lo que tienen que realizar como trabajo final de la asignatura es una monografía. Según Delia Jarque, la monografía, su función básica es informar sobre los conocimientos del autor, sobre un tema determinado y las técnicas de investigación. Se trata de una comunicación diálica entre profesor y alumno, asimétrica e institucionalmente marcada. ¿Por qué yo se los escribo acá? Porque también, más allá de la comunidad disciplinar, va a ser distinto ustedes que van a estar trabajando en temáticas de análisis internacional, va a ser distinto la manera de comunicarse, pero además va a depender del género académico en el cual nos inscribimos. No va a ser lo mismo escribir un artículo científico, un artículo para publicar en una revista, donde, por ejemplo, esta relación no va a ser diálica, no nos va a leer solamente el profesor, sino que nos van a leer primero un grupo de pares que nos van a evaluar y después va a estar publicado, va a tener acceso a todo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas van a influir en el tipo de texto que uno realiza. Luego acá tenemos una función de la escritura en la universidad que seguramente todos conocen, que es la función habilitante. Es decir, en muchos casos la escritura nos acredita cierto conocimiento para seguir avanzando en nuestra formación. De hecho, muchas formaciones, muchas carreras terminan con una tesina, con una tesis, con un trabajo final. Es decir, la escritura es la que nos habilita, la que nos abre paso para poder tener ese título que nosotros tenemos y poder empezar a ejercer, ¿sí? Luego tenemos una función crítica, que esto muchas veces los escritores más novatos nos resulta bastante difícil porque tiene que ver con un empoderarse, con un intentar ser un actor relevante al momento de escribir. No es simplemente escribir y dar cuenta de lo que dicen otros,
sino yo apropiarme de esto y yo hacer una crítica o hacer un análisis propio acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Esto, por supuesto, que lleva trabajo y lleva reflexión, escribir para modificar el canon de la escritura. Y siempre se va a hacer, la única manera de que nosotros podamos hacer esto es practicando, no escribiendo y conociendo cuáles son los textos disciplinarios. Si yo no conozco a fondo la comunidad en la que yo me quiero insertar, no voy a poder criticarla de manera apropiada, ¿sí? Y la última de las funciones es la función expresiva. Nosotros en general, si pensamos en la función expresiva de la literatura, vamos a pensar principalmente en la poesía, en la ficción en general, ¿no? Pero en realidad hay cierto nivel de creatividad en lo que uno escribe a nivel académico. Quizás no va a ser la creatividad a nivel de generar una rima, pero sí es creativo y tiene que ser creativo y propio cómo nosotros vinculamos las ideas y los saberes que tenemos acerca de la disciplina y cómo los presentamos. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la composición de los textos académicos. Hay tres variables que siempre van a influir en el texto que vamos a querer escribir. La conceptualización y representación que tengo de la tarea, los conocimientos del escritor y otros textos y el propio texto ya producido. En relación con la conceptualización y representación de la tarea, era un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? Hay que tomarse el tiempo para elaborar una representación, o sea, todo lo que me va a implicar escribir ese texto. Recién el compañero contaba del examen de inglés, sabía que tenía esos 40 minutos para escribir los textos. Bueno, entonces me tengo que representar un texto breve, ¿sí? No voy a tener que recortar algunas cosas. La monografía, probablemente ustedes tienen un límite de palabras, van a tener partes, entonces bueno, yo me tengo que representar eso. Claramente que una tesis doctoral no me va a durar al mismo tiempo que la monografía o que una tesina. Entonces, mientras más total sea mi visión de la tarea, mejor la voy a poder hacer y con el tiempo necesario, ¿no? ¿Qué nos suele pasar en general en la universidad? Que, bueno, nos suelen quedar cosas para el último momento porque también estamos con muchas materias y muchas cosas, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta esto, que claramente si lo hacemos en una noche y probablemente el texto que salga no vaya a ser el ideal, ¿no? Y, por supuesto, otra cosa que yo les decía de la procrastinación, esto de la gestión de las emociones que nos produce el escribir. Hablamos recién que era desafiante, ¿no? Que era difícil, al principio lo mencionamos. No podemos esperar a que las musas o que nos levantemos un día con ganas de ponernos a escribir la monografía, y va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, también el tema de decir, bueno, listos ya, nos ponemos a escribir, tiene un poco que ver con esto. No esperar a que llegue la inspiración para escribir, sino efectivamente sentarnos a escribir con tiempo, con tranquilidad, porque después así es como la escritura la vamos a poder hacer mejor. Después están los conocimientos del escritor. Son tanto los conocimientos que tenemos sobre la escritura en general, como los conocimientos que tenemos sobre eso que tenemos que escribir. Entonces ustedes ya tienen ciertos temas pensados, ¿no? Ahí estaban comentando, algunos temas coincidían. Para poder trabajar sobre ese tema, entonces ustedes saben que van a tener que leer probablemente ciertos artículos o ciertos estudios, van a tener que tener una cierta información y van a activar además otros conocimientos sobre otros escritos que han hecho antes, ¿sí? Quizás pueden pedirle a un compañero de años anteriores que les preste su monografía, entonces saben más o menos qué se requiere, qué se pide, ¿sí? Son todos los conocimientos que yo voy a activar al momento de escribir. Y esto se vincula entonces, como les decía, con un amplio abanico de saberes que va desde el dominio del tema hasta el propio conocimiento del proceso de composición. Y esto es lo que yo les quería destacar recién. Nosotros ya tenemos hábitos, tenemos mañas, tenemos maneras de hacer las cosas y hacer las cosas en la escritura. Lo mejor que podemos hacer es tener conciencia de eso. Sí, bueno, en general a mí, yo escribo solo escuchando música, entonces bueno, me voy a poner un momento donde pueda estar solo, con tranquilidad, y pueda tener la música que yo quiera para ponerme a escribir, ¿sí? O quizás yo me concentro más en la mañana, me concentro más en la tarde, todo lo que tenga que ver con un conocimiento mejor sobre qué es lo que nos resulta a nosotros, va a ser mejor para el escritor. Bueno, y esto que les decía, es importante familiarizarse con el proceso de composición de los textos, porque también ¿qué nos pasa?
Estamos muy acostumbrados a ver los textos cerrados, terminados, editados, perfectos, y quizás lo que nosotros vemos, todo muy ordenado, todo muy bonito, tuvo 15 borradores, 20 revisores, ¿sí? Ustedes tienen que acostumbrarse también a pensar en la escritura como un proceso, ¿sí? Creo que mencionaban al principio la escritura como un viaje, ¿no? Pero muchos mencionaban el destino. Sí, tenemos esas dos fluctuaciones, el texto como un producto cerrado, pero también todo el camino que nos lleva a ese texto. Y eso no lo podemos dejar de lado y no lo podemos desconocer, ¿sí? Aunque nos gustaría dar el texto lindo, limpio y listo, lamentablemente vamos a tener que pasar por un camino para llegar a eso. Otros textos y el propio texto ya producido. Algo importantísimo en la escritura académica es hablar de lo que ya se ha dicho, ¿no? Porque nadie inventó, bueno, la rueda se inventó, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que se ha dicho sobre los temas. Es muy probable, es rarísimo que el tema que queremos hablar no haga nada escrito. Sería muy extraño. Entonces tenemos que buscarlo, tenemos que dar cuenta y tenemos que dar cuenta de manera apropiada. Para eso existen las estrategias de citación. Las más usadas en las ciencias sociales son las normas APA, pero pueden haber otro tipo de normas. Entonces, eso es muy importante para que ustedes den cuenta de lo que han leído y también ustedes como lectores les conviene gente que cite bien. Porque quizás están leyendo un texto que cita un trabajo y dicen, ¡ay, está buenísimo! Para buscarlo tiene que estar bien citado, tiene que estar bien la referencia. Si ponen cualquier cosa o ponen cualquier cita o quizá la cita está mal, lo van a buscar y no es correcta, después ustedes como lectores tampoco les conviene, ¿no? Y también ustedes tienen que ver, por supuesto, el tema del plagio, que es importantísimo, ¿no? Les cuento un caso aislado, pero como para que vean la implicancia personal que puede llegar a tener. Una colega presentó su proyecto de tesis de investigación y se lo aprobaron, y otra persona presentó el mismo, o prácticamente el mismo, y también se lo aprobaron. Entonces ella estaba en un dilema porque era un texto no publicado. Entonces tenían prácticamente el mismo texto y estaban en el doctorado. Y le pidió recomendación a una experta, y ¿qué es lo que le dijo a la experta? Publicar. Publicar, anda a congresos, presentá lo que vos tenés. La única manera de demostrar que tu trabajo es tuyo es si está publicado, si está comunicado, ¿sí? Entonces, esa es la manera, o sea, la cita, la no cita, no es solo un sistema de tortura, digamos, que quieren que tengan todas esas cosas minuciosas, sino que tiene una finalidad tanto para la identidad del autor como para nosotros, para seguir conociendo sobre el tema en el cual queremos trabajar. ¿Y cómo citar en normas APA? Cuando quieran mostrar un videíto, tampoco es tan difícil, no se preocupen. Bueno, y también el propio texto, también recuerden que muchas veces, ya cuando ustedes ya sean académicos y tengan cosas ya publicadas, recuerden siempre citarse. Aunque quede un poco egocéntrico, ¿no? No vamos a escribir siempre el mismo texto. Hay cosas que ya las dijimos en un texto y es importante retomarlas y que se sepa que las hemos escrito. Existe el plagio y existe el autoplagio, ¿sí? Vamos entonces con las estrategias para gestionar nuestra propia escritura. Que las tres se vieron presentes, ¿no?, en esta pequeña actividad que hicimos recién. Planificar, textualizar y revisar. Yo las pongo en este orden, pero en realidad no necesariamente se van a dar ni siempre así, en este orden, y van a ser recursivas. Si yo voy a ir y venir con el texto, no es que solo una vez voy a revisar, solo una vez voy a planificar y de ahí textualizo y reviso, ¿sí? Sino que es algo más bien circular. La primera entonces de planificar, yo ahora para cada una de ellas les puse un pequeño extracto de diferentes escritores que hablan sobre su proceso de escritura, ¿no? El primero de ellos es Mario Vargas Llosa, y dice lo siguiente. Cuando empiezo a trabajar en una novela en sí misma, hago un bosquejo general del argumento, al que nunca me atengo, ya que lo cambio varias veces por completo a medida que avanzo, pero que me permite empezar. Después empiezo a armar todo, sin preocuparme en absoluto por el estilo, escribiendo y reescribiendo las mismas escenas, reconstruyendo situaciones completamente contradictorias. Lo que quiero que extraigamos ahora, en un principio de esta cita, es esta idea de que él hace un bosquejo, pero no se centra, digamos, no se encasilla en ese bosquejo. Hace una idea general y después va viendo a qué es lo que lo lleva el texto. Y esa es una flexibilidad que está bueno tener, ¿sí?
Entonces, hay diferentes maneras de abordar la actividad de la planificación. La podemos hacer como un esquema detallado antes de comenzar a escribir. Por acá los compañeros habían hecho algo así. Yo soy así también, o sea, a mí me gusta tener un esquema súper detallado antes de escribir, porque me genera tranquilidad, me genera un orden, me genera una idea de conjunto, ¿no? También se puede hacer un plan con consideraciones más o menos abiertas, que era un poco lo que había hecho la compañera por acá, ¿no? Sí, yo sé que voy a responder estas preguntas, bueno, y después que vemos qué pasa, ¿no? Y también hay otras personas que comienzan la escritura sin planificación previa y después van viendo cómo fluyen las ideas y le van poniendo orden al texto. Hay personas que les gusta como romper el hielo directamente y después se ponen en el plan de la revisión, ¿no? Cualquiera de las tres es posible, tiene sus beneficios y tiene sus desafíos. La importancia es también actuar de forma diferente según el tipo de texto al que nos enfrentemos, ¿sí? Uno puede tener una tendencia, pero, por ejemplo, en esto quiero responder 2 preguntas para un ensayo y teníamos 15 minutos. Y quizás la mejor estrategia es simplemente ponerse y escribir porque es un ratito. Si ya tenemos que hacer un texto más complejo y quizás estaría bueno detenernos un tiempo, hacer una planificación, ver lo que me piden, ¿no? Y vamos a tener 2 actividades. Por un lado, leer para escribir. Ustedes cuando a veces uno lee, ¿no? Uno lee una novela y uno lee para disfrutar el momento, para meterse en la trama, pero cuando uno lee con la finalidad de escribir, uno no solo va a tener en cuenta el contenido, sino que también va a tener en cuenta cómo dicen las cosas, que era lo que hablábamos con el compañero recién. Él me preguntaba, ¿cómo hacemos para que el texto sea atrapante desde un principio? Yo le digo, bueno, ¿por qué no buscas textos que a vos te resultan atrapantes y ver cómo comienzan, qué recursos lingüísticos utilizan, ¿sí? Siempre es una buena idea basarnos en lo que a nosotros nos resulta interesante y después intentar emularlo, por supuesto, con nuestra propia creatividad y nuestra propia identidad, ¿no? Por un lado, leer para escribir, y por otro lado, hablar para escribir. Esto que yo les hice, que ustedes dijeran qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, el hecho de socializar la escritura es algo que no tenemos muy en cuenta, es algo que no solemos hacer en el día a día, y es algo que es bastante útil, porque a veces, ¿no? Acá surgieron un montón de cosas. Primero, habían temas iguales por ahí que no sabían. Por otro lado, diferentes maneras de abordar la tarea, ¿no? A veces, cómo escribe una persona nos abre una posibilidad que no sabíamos que se podía escribir así. Quizás para ciertas etapas de la escritura podrían proponerse o podrían pensar en tener a alguien con quien comunicarse o con quien pensar en estos procesos, ¿sí? Porque como les decía, la escritura es un diálogo. Pensarla como nosotros aislados en un castillo escribiendo solo no sirve mucho para lo que es efectivamente la escritura. Algunas actividades necesarias para la planificación y que a veces van a surgir de manera simultánea, no necesariamente van a estar en este orden. Por un lado, generar ideas. ¿Qué es lo que uno comunica? Ideas. Así. Lo puede hacer a través de la típica lluvia de ideas, puede tener una escritura libre, que era lo que decíamos recién, ¿no? Largarse a escribir y ver qué sale. Puede tener ciertas palabras clave y empezar a expandirlas, empezar a convertirlas en frases, en oraciones. Puede hacerse preguntas sobre ese texto para ver qué es lo que uno quiere decir. Luego tenemos que seleccionar esas ideas. Siempre va a haber un recorte de las ideas, ¿no? Porque al principio vamos a tener un montón de ideas, pero uno tiene que acotar. Entonces ver cuáles son las mejores, cuáles pueden estar bien para nuestra habilidad como escritores, ¿no? Ser humildes a veces con el tiempo que tenemos, con las lecturas, ¿no? Para ver qué es lo que efectivamente podemos escribir, el tipo de texto. Ustedes saben que es una monografía, tiene las pautas, todo, ¿no? Y nuestra comodidad con el tema. Si es un tema que nos resulta sencillo o es un tema que va a ser un poco más desafiante. Y luego organizamos la información, que era un poco lo que mencionaban por allá, de hacer un esquema, se puede hacer un cuadro, se puede hacer una representación, un tipo índice que nos va a organizar después cómo vamos a realizar la tarea. Eso es súper útil, ¿sí? Para después tener un texto que se vea el camino por el que nos va llevando. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Preguntas? Lucio, ¿algo que quieras aportar? ¿No? Seguimos entonces. Esta cita es de Octavio Paz y dice: lo peor es la angustia que precede al acto de escribir.
las horas, días o meses durante los que buscamos en vano la frase que abre el grifo y hace fluir el agua. Una vez que esa primera frase ha sido escrita, todo cambia. El proceso es absorbente, vital, enriquecedor, independientemente del producto final. Creo que alguien dijo algo, ¿no? No sé si era la mente vacía o bueno, hay un terror a veces en los escritores, ¿no? El de la página vacía. Y un poco habla de esto, ¿no? Cómo la ansiedad que produce hasta el momento que uno se larga efectivamente a escribir. Que no necesariamente le pasa a todo el mundo, pero a muchos nos pasa. Entonces, la etapa de escribir o textualizar es lo que muchas veces entendemos como escritura. O sea, para nosotros esto es escribir. Todo lo que hicimos antes nos parece que es como una tarea previa, ¿no? El efectivamente ponerse a escribir palabras, frases, oraciones que nos van a dar el texto. Lo que nos pasa mucho acá es que a veces es difícil reconocer en qué parte de todo esto que empezamos a escribir nos trabamos o nos resulta difícil. Y para esto vuelvo a reiterar la importancia de ser conscientes de nuestro proceso de escritura y ver, bueno, en qué momento me pareció desafiante, en qué momento me trabé. Quizás era cuando tenía que citar a alguien, quizás era cuando tenía que dar mi opinión, quizás pude hacer la introducción, pero después ya no sé cómo cerrar. Identificar cuál es el momento que me resulta desafiante y también algo que puede ser interesante o puede ser importante sería guardar diferentes versiones del texto. Primero porque uno corta y selecciona. Yo en todo tengo versión 1, versión 2, versión 3, es decir, bueno, las voy guardando, rara vez uno las mira, pero también en parte a uno le gusta ver eso de, bueno, voy avanzando, a ver por la versión 3, por la versión 4, ¿no? de mi trabajo. Y no solo eso, sino también podemos ir viendo ahí, bueno, siempre me trago en esta misma parte. ¿Qué es lo que me está sucediendo ahí? ¿Cómo lo puedo gestionar? Y siempre recuerden, es buenísimo socializar, ¿no? Quizás a un compañero lo puede leer y después decir, quizás podés hacer esto, si tiene algún profesor que te pueda auxiliar. Siempre es bueno socializar estos momentos de complejidad. Y en esta etapa también es muy importante no quedarse ni con lo ortográfico, ni con lo normativo, si está bien puesta la tilde o no, dónde van esas comas. Acá lo importante es que hagan avanzar la idea, ¿sí? Entonces, toda la etapa de edición va a venir después, porque a veces nos quedamos eso, terminamos de pulir un párrafo, nos queda hermoso, tiene el justificado, tiene las tildes, todo después lo vamos a eliminar, porque al final no nos resulta para el resto del texto. Entonces, en esta etapa nos concentramos en que la idea progrese y después nos vamos a centrar en la ortografía. Bien, acá Huxley dice, generalmente escribo todo muchas veces. Todos mis pensamientos son segundos pensamientos. Y corrijo bastante cada página o la reescribo muchas veces sobre la marcha. Las cosas se me presentan en trozos y cuando los trozos aparecen tengo que trabajar mucho para hacer de ellos algo coherente. Quiero que vean esto de escribo todo muchas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces, siendo honestos, cuando nosotros entregamos un trabajo en la universidad, lo reescribimos, lo revisamos? No sé, a mí me pasaba que yo escribí un texto, veía que estaba más o menos bien y lo enviaba, ¿no? Es muy raro que lleguemos a esta etapa, que es la etapa de la revisión. Y en realidad la etapa de la revisión es la etapa que diferencia a los escritores aprendices de los escritores expertos. Según estudios, todos los escritores expertos coinciden en que revisan y revisan mucho. Y lo que quizás para un escritor novato va a ser el trabajo final, para un escritor experto va a ser el primer borrador o el segundo borrador, ¿sí? También es un problema por este tema que les decía, que en realidad no vemos textos intermedios, no vemos el borrador, ¿no? Siempre vemos el texto final, entonces lo escribimos, bueno, se ve ordenado, yo lo envío, ¿no? Pero revisar, reescribir, es en gran medida una actividad fundamental, ¿no? Porque es lo que nos va a ayudar a que el texto esté pulido, a ver si efectivamente entendimos o no las ideas, y acá sí das la etapa de ver cómo está la ortografía, cómo está la normativa, si seguimos la extensión, ¿no? Esta es la etapa importante. Acá yo les dejo algunas preguntas que se pueden hacer para hacer esa etapa de revisión. Y ustedes van a tener en cuenta además diferentes aspectos. Este primero tiene que ver con el contenido, ¿no? Entonces acá nos preguntamos si queda claro mi contenido como autor, lo que pretendo con el texto,
si la información que se aporta es suficiente, si las ideas están bien desarrolladas, explicadas, se entienden, precisan de ejemplos, si se intenta atraer el interés del lector y cómo, mediante recursos formales como verbos, pronombres, interrogaciones, en la consideración de su punto de vista. ¿Cómo consideramos el punto de vista del lector? Bueno, ustedes siempre cuando van a escribir tienen en cuenta un género, ¿no? Y acá sus principales destinatarios van a ser los profesores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo voy a poder hacer algo relevante para el profesor, relevante para el tema que venimos trabajando, ¿no? Y en la consideración de, bueno, los conocimientos que va a tener el lector sobre el tema, ¿sí? Eso a nivel de contenido. Después, si quieren, yo les comparto las diapositivas por si quieren copiar. A nivel de la estructura, a nivel de la organización del texto, nos vamos a ir preguntando si la estructura queda clara. Algo que suele pasar mucho en los textos cuando recién estamos aprendiendo a escribir es que tenemos un párrafo así, otro así, ¿no? Y en realidad siempre es importante que también la estructura sea coherente, ¿no? Entonces, que cada una de las partes tenga una estructura estable, ¿no? Que tenga un párrafo larguísimo, un párrafo con una sola frase, queda raro, también es medio raro para la progresión. Intenten que cada párrafo tenga una idea y que esa idea se vaya avanzando, ¿no? Bueno, acá tienen esas preguntas, ¿no? Las ideas están expuestas en un orden lógico y no de manera desordenada. El final de cada apartado es adecuado y permite enlazar con el apartado siguiente. Imagínense que están como cosiendo algo, ¿no? Entonces esos conectores, esos cierres que van a tener, tienen que unir una cosa con otra. Si el final del texto es adecuado, permite recapitular. En general, siempre el primer párrafo y el último párrafo van a ser, el primero voy a hablar de esto, en el segundo, bueno, se habló de esto y se dijo tal, ¿sí? Que nos ayuda mentalmente eso, que nos cierren de la nada, nos quedamos así como un poco extrañados, ¿no? Piensen ustedes también, léanse como lectores, no se lean como autores, como yo cuando leo un texto, ¿qué me ayuda a entender y qué no? Por otro lado, las palabras y frases, si son claras y si son correctas, si hay algunas demasiado largas o confusas, eso es típico, ¿no? Tener una frase larguísima, con muchísimo... Intenten hacer frases de sujeto, verbo, objeto, ¿sí? Frases cortas, pero con ideas contundentes. ¿Sí? Si no, cuando ya vamos agregando gerundios, que además hay ciertos usos correctos y usos incorrectos del gerundio, entonces ya cuando vamos agregando, comprendiendo, entendiendo, ya medio que se va haciendo un poco difusa la idea, ¿sí? Si las palabras son las adecuadas, recuerden que estamos en un nivel universitario, en un ámbito universitario, entonces van a haber ciertas palabras que se van a priorizar sobre otras, cierta manera de presentarse como autor sobre otras. Y por supuesto la ortografía, la gramática, la presentación, ¿no? Que a veces esto nos parece un poco superficial, pero es como nuestra carta de presentación. Es venir bien vestido o venir bañado o no sé, a una presentación formal. Eso es como el lavado de cara que tiene la ortografía y la normativa. ¿Es lo más importante del texto? No, pero nos da un formato y una presentación que son recomendables. Cuando revisamos, entonces, y ustedes leen, van a detectar cosas que probablemente les hacen ruido, ¿no? Decir, che, esto no sé, me parece que está mal, ¿no? Y a veces no entendemos muy bien por qué. Y tenemos que diagnosticar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Falta información, no queda claro, es repetitivo, y ahí tomamos una decisión. Añadimos más cosas, ¿no? Lo sacamos directamente o modificamos, agregamos otras palabras. Entonces, como ven, esta etapa que en general nos la salteamos, suele ser la etapa más importante para tener éxito en la escritura. En general, el primer borrador, para hasta los autores más expertos, es desafiante y en general no está muy bien escrito, va a haber repeticiones, suele pasar. La manera de evitar eso es volverlo a leer y quizás esperar unos días, dejar descansar el texto, esperar un día, volver y ahí leerlo. Y, por supuesto, que eso lo vamos a ver después, compartirlo con alguien. Pedirle a alguien que nos lo lea para ver si se entiende y para ver la visión de un otro sobre el texto. Ahora vamos a hablar un poco de los perfiles del escritor, ¿no? Y esto es, recién estuvimos hablando de las maneras en las cuales uno encara la escritura. Entonces, Montserrat Castelló, que es la autora a la que nos estamos refiriendo en esta parte, nos menciona 4 perfiles. Y ahora los vamos a explicar.
El primero de los perfiles es el perfil de buzo de bucear, ¿no? Es un escritor que experimenta la necesidad de escribir de forma inmediata. Lo hablamos recién un poquito, ¿no? Y por eso se zambulle rápidamente en el proceso de redacción y de textualización. Como yo para escribir tengo que largarme a escribir un párrafo, 2 párrafos, ¿sí? Y después veo. Después veo cómo lo organizo, veo cómo lo estructuro. Esto. Lo positivo es que ya tengo algo, ¿no? Ya tengo una hoja, tengo alguna cosita escrita. Los desafíos que esto puede generar es la dificultad para tener una visión de conjunto. Es como, bueno, ¿esto qué es? ¿La producción? ¿Esto es el desarrollo? ¿Esto es cómo lo divido? Bueno, ahí vamos a tener un problema porque ya está escrito. Entonces, ya se nos va a hacer difícil desmenuzar. Y otra cosa que puede ser difícil, si tenemos este perfil, es dejar de ver esa primera textualización como un simple borrador. Como que nos tienta a pensar, bueno, ya tengo el texto, ¿no? Simplemente en esta primera etapa. Otro de los perfiles totalmente opuesto es el perfil helicóptero. Es decir, es una escritura extensiva que busca tener el panorama general, que es el que comentábamos también recién, en primer lugar. Es decir, este escritor busca tener una información de la imagen general del texto para después ponerse a escribir. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su estructura? Y a que yo les comentaba, para mí el perfil con el que yo más me identifico. Y los problemas también, porque por supuesto todo tiene sus dificultades, ¿no? Tenemos una imposibilidad de escribir si no se tiene una clara perspectiva, es decir, hasta que no tengo la estructura exacta me cuesta como largarme a escribir un párrafo. Y también cómo se va a organizar. Bueno, tenemos que tener todo ahí, entonces eso por supuesto nos va a generar la ansiedad de la página en blanco, porque no nos largamos a escribir, hacemos la estructura y no nos largamos a efectivamente textualizar. Otro perfil es el perfil puzzle, es decir, el perfil de rompecabezas, que era un poco el que hablaba Huxley, que es este escritor que dispone de diferentes archivos que ha ido guardando y tiene porciones o piezas de información aisladas, ¿no? Tiene como una idea por acá, una idea por allá y las va uniendo todas esas ideas. Acá, idealmente, está hablando de ideas propias, pero bueno, muchas veces copiamos y pegamos de otra fuente y las tenemos todas ahí juntas, una idea, y bueno, tenemos que ver cómo las unificamos, ¿no? Entonces, de los desafíos de este tipo de perfil es eso, es lograr una coherencia final en el texto y una dificultad para seleccionar y eliminar información según los objetivos propuestos, ¿no? Nos falta de vuelta acá una idea de conjunto y una idea de coherencia, porque lo sacamos de diferentes lados. Y el último de los perfiles es el perfil caos. El perfil caos es que en realidad no tiene muchas regularidades al momento de escribir. A veces se larga a escribir todo, a veces se pone un rato a hacer esquemas, como que no tiene una inclinación muy clara, y lo que acostumbra este tipo de escritor es esperar a la inspiración para ponerse a trabajar. Esperar un día que tenga ganas de escribir para ponerse a escribir. Entonces, por supuesto, también como en el perfil helicóptero, la principal dificultad es para llenar la página general. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos entonces a las partes más prácticas, que son las 5 reglas de oro para escribir textos académicos, y vamos a ver 5 tips para escribir en la universidad. ¿Sí? Vamos con la primera. La primera es que la estructura necesita del caos. ¿Esto qué quiere decir? Y esto va un poco para las personas como yo, que les gusta tener como todo medio organizadito antes de ponerse a escribir. Lamentablemente, en el proceso de escritura va a haber un momento de desorden, va a haber un momento que tenemos unas ideas por acá, otras por allá, unas con un color, otras con otro color, todos los textos que vamos a trabajar a disposición, ¿no? Y es parte del proceso de escritura. Entonces uno tiene que tener un cierto nivel de tolerancia con eso, porque la estructura clara y coherente no se produce de manera automática, ¿sí? Lleva todo ese proceso de ordenar la información, entonces inevitablemente va a haber momentos de desorden, ¿sí? Si ya lo tenemos en claro que va a haber un momento de desorden, bueno, vamos un poco más preparados para la tarea, ¿no? Luego, el proceso seguido y el producto final son interdependientes, es decir, no podemos esperar tener un texto brillante si le dimos como tiempo de escritura un tiempo brevísimo, muy cortísimo y muy distraído, ¿no? Es decir, el proceso, si el proceso es complejo, el proceso es interesante, ¿no? La verdad que a mí me motiva el texto que yo voy a escribir, probablemente el texto va a ser así. Entonces,
Si yo quiero hacer un buen texto, probablemente le voy a tener que dar su tiempo y dar su trabajo para que suceda de esa manera. Y recuerden ir más allá del producto. No nos podemos quedar simplemente con el texto ese que yo escribo, sino que hay que aprender que es un proceso y es interesante tenerlo en cuenta así. A veces eso puede ser muy frustrante porque en realidad finalmente lo que uno entrega es ese textito. Algo que es interesante principalmente para una tesis, quizás no para un trabajo final de una asignatura, pero para procesos de escritura más extensos, es el llevar un diario de escritura, donde yo digo, bueno, hoy hice tal cosa, hoy sumé 3 párrafos, hoy leí este texto que después me va a servir. Eso nos ayuda un poco para decir, bueno, estoy avanzando, se avanza lento pero se avanza, ¿sí? Y se tiene en cuenta el proceso. La confusión y la confianza son necesarias en su justa medida. Siempre que escribimos vamos a tener momentos donde vamos a decir, esto no se entiende nada, no sé cómo seguir, no sé qué va a pasar con este texto, y momentos donde leemos y decimos, qué bien, mira lo que he escrito, la verdad que soy una genia. Y después lo lees al día siguiente y decir, bueno, esto es cualquier cosa, la verdad que no sé qué me pasó. Las dos cosas van a pasar y son necesarias en su justa medida. Como decíamos con el caos, es importante tenerlo en cuenta al momento de escribir. Son cosas que nos van a pasar, ¿sí? Y las dos en su justa medida están buenas. 4 ojos ven más que 2, o 2 mentes revisan más que una sola. Esto es lo que yo les decía, la importancia de dejar de pensar la escritura como algo completamente individual, solitario, y socialicemos ciertos momentos de la escritura. Algunos momentos bastante propicios para ser socializados son los momentos de revisión, ¿sí? Se lo pueden pasar a un familiar, se lo pueden pasar a algún amigo, ¿no? Bueno, se pueden compartir las lecturas, sean amables siempre cuando lean, ¿sí? Es importante también eso, no van a decir esto cualquier cosa, ¿no? También es importante comentar y comentar con amor los textos que uno va a hacer, porque también cuando uno escribe siempre se juega mucho la identidad, ¿no? Entonces, también por eso nos resulta un poco chocante cuando están las cosas en rojo, nos ponen está todo mal, ¿no? Nos sentimos un poco un ataque a uno, ¿sí? Entonces, cuando le damos a otros, tengamos en cuenta eso. Y además, si pueden y tienen la posibilidad de que les dé un experto en el tema, mucho mejor, ¿no? Que les puede compartir lecturas, les puede indicar modos y maneras de escribir según esa disciplina. Entonces, por ejemplo, ahora aprovechen las retroalimentaciones que les den los profes. Si a ustedes les interesan estos temas, les van a poder dar una devolución que les va a ser útil a futuro. Y esto es como un cierre de todo lo que veníamos diciendo. La reflexión siempre es más útil que la automatización, ¿sí? Es decir, siempre que estemos reflexionando sobre los procesos de escritura y no hagamos una escritura mecánica y simplemente para la función habilitante de la escritura, ¿no? En la educación superior, siempre va a ser mejor, ¿sí? Porque durante toda la vida, y más si se quieren dedicar al mundo académico, siempre vamos a estar escribiendo. Entonces, es interesante también ir viendo los procesos, qué es lo que nos entorpece un poco, qué es lo que no ser un poco más conscientes de lo que nos pasa. Bueno, y me gustaría dejarlos con 2 citas de 2 manuales de escritura. El primero es de Almagro y dice: la escritura es un proceso cuyo éxito depende de numerosos factores, pero fundamentalmente de la toma de conciencia de que es una práctica perfectible, ¿sí? Es decir, recuerden que la escritura es un proceso, y segundo, recuerden que siempre podemos mejorar, ¿sí? Entonces, claramente nuestros primeros escritos probablemente no van a ser los mejores, pero sabemos que al escribir es como vamos a ir mejorando, ¿sí? Y por otro lado, la mejor manera de impedir, esto lo dice Peque, la mejor manera de impedir que el prójimo considere nuestra escritura como una manifestación seria y confiable de nuestras capacidades es no escribir absolutamente nada. Es imposible leer lo que jamás se ha escrito. Es decir, si tenemos miedo a que nos critiquen la escritura, bueno, lamentablemente es algo inevitable, ¿sí? Y también es normal que nos equivoquemos y que a veces expresemos las cosas no de la manera que quisiéramos, sino de la que podemos en el proceso. Así que bueno, los invito a escribir, los invito a planificar, a revisar, y seguro que les va a ir muy bien con su monografía. Acá tienen las referencias, si quieren después me piden el Power, y acá están, está mi mail si necesitan algo,
y algunas de las redes que tenemos con mi grupo de investigación. Una es un Tesis, es un espacio de socialización de los procesos de escritura de la tesis, y después en Tesis Principios tienen algunas herramientas, si quieren ver, de escritura de la tesis en específico, pero quizás les sirven para otros tipos de géneros académicos. Y bueno, y ahí el sitio de nuestro grupo, de nuestro proyecto de investigación, por si lo quieren chusmear. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.